Entonces, en esta mañana quisiera que estudiáramos la palabra del Señor, tomando como título, la provisión de Dios es completa. La provisión de Dios es completa. Hermanos, como seres humanos, siempre hemos de requerir o de necesitar de muchas cosas a lo largo de nuestra existencia, desde que Dios por su bendita gracia nos formó en el vientre de nuestra madre y nos dio la bendición de nacer. Desde ahí hay muchas necesidades que el ser humano ahora sí que requiere, valga la expresión. Entonces, ¿qué cosas no puede necesitar un recién nacido? Muchas cosas, muchas, infinidad. No terminaríamos de describir cada una de las necesidades en el momento que ese pequeño, esa pequeña llegan a este mundo. ¿Cuántas cosas no tienen que hacer los padres para cubrir o satisfacer cada necesidad? Muchas cosas. Le decía yo a mi mamá, ¿cómo es posible que en aquellos años, en los años de usted, las familias eran tan numerosas? 10, 14, 15, en algunos momentos, ocasiones, más familias. Digo, allá en el Pozo del San Juan, Zacatecas, es un lugar muy chico, no es muy grande, es una zona ejidal. Digo, ¿cómo es posible, mamá? Ahora las familias somos tan reducidos a 2 o 3, en algunos casos ya 5, pero ya no hay de más cantidad. Digo, ¿qué sería entonces? Digo, ¿acaso sus necesidades en aquellos años cómo eran? Y ya me decía, bueno, mijo, es que ahí en el rancho, gracias a Dios, teníamos todo. Comíamos cabrito muy seguido, que si unas gallinitas, que si un puerquito, que si lo que sembraba mi papá entre maíz, calabaza, frijol, y antes de ser frijol los ejotes o la flor de calabaza. Dice, y queso, bastante leche, porque mi abuela tenía mucho ganado de chivas. De manera que, dice, todo eso lo disfrutábamos y mi niñez fue muy feliz. Terrenote, dice. Cuando llegamos a Monterrey, ahí fue batallar. No teníamos ropa ni dónde tender la ropa. Necesitamos un lugar para tender la ropa. Cuando allá en el rancho, toda la nopalera ahí, ¿verdad? Entonces, le digo, mamá, pero pues sí, pero tantos hijos. Le digo, ¿y los pañales? ¿Dónde los compraban o qué? No había pañales, hijo. Es decir, sí había, pero había que hacerlos de tela y había que estarlos lave y lave con jabón amarillo. Había que hervirlos y de ahí tener todo el tendedero lleno de pañales. Y en nuestros tiempos, qué pesado estar compre y compre pañales, ¿verdad? Yo pensé, dije, a mi Dara ya con este último paquete de pañales con eso tiene, pero no, y seguían los pañales y carísimos. Y apenas se los ponía y ya los ensuciaba. Digo, Dulce, vas a tener que lavar pañales. No lo hizo, no lo hizo. Hermanos, los tiempos han cambiado, muchas cosas han cambiado. Pero lo que no cambia definitivamente es la palabra de Dios. La palabra permanece para siempre. Todas nuestras necesidades, aunque no lo crean, hermanos, Dios puede suplirlas. Todas. Él sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. No sé si están de acuerdo. Y claro, hay otras cosas, otras necesidades que posiblemente no sean lo que nosotros necesitamos. Dios va a cumplir o va a satisfacer nuestras necesidades, mas no nuestras necedades. ¿Sí se entiende, hermanos? Hay una gran diferencia. Porque a veces pensamos que lo que yo necesito es lo que Dios sabe que lo necesito, cuando no es así. Hay cosas que no necesitamos. Es más, que ni nos van a ayudar, que ni nos van a hacer de bendición. Entonces, fuera de ahí, hermanos, Dios puede suplir todas nuestras necesidades.
Muchas veces, hermanos, las cosas terrenales nos hacen ver que todas nuestras necesidades giran en torno a siempre a lo material o siempre a lo físico. Leímos ahí en Hechos capítulo 3 y voy a expresarme así. Sé que no debemos andar apostando, ¿sí? Pero una coca al que me dé la respuesta, ¿sí? En Hechos capítulo 3, hermanos, vemos el relato bíblico de estos dos varones de Dios, de Pedro, un Pedro transformado desde luego por el poder de Dios, y Juan, que también lo había sido transformado. Ellos sirviendo a Dios, hermanos, dice su palabra, que llegaron al templo a la hora novena, la hora de la oración, y entonces era traído a un hombre cojo. Vean ustedes el problema de este hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba este templo la puerta la hermosa, y lo llevaban para pedir limosna de los que entraban en el templo. El hombre cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna, porque definitivamente, imaginen la condición, desde nacimiento cojo, y necesitaba recursos para poder subsistir. La moneda en aquellos tiempos era muy diferente. El hermano Oscar hablaba ayer acerca de esos hombres que fueron a trabajar y el arreglo fue un denario, ¿verdad? Un denario. Y el hombre necesitaba. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Es decir, llamaron su atención es como cuando usted platica con alguien y cuando usted verdaderamente le está poniendo atención, usted lo está viendo directamente a los ojos. Qué feo es cuando alguien está hablando y están, oh sí, no, pues sí, ¿verdad? O sea, hasta es una falta de respeto, ¿verdad? Pero bueno, míranos, le dijeron. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir limosna, esperando recibir de ellos lo que él necesitaba, algo, limosna. Entonces ya Pedro le responde: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, dice la palabra de Dios, y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. La pregunta es, y va una coca, de perdido 3 respuestas para que no nos gane el tiempo. ¿Qué fue lo que hizo este hombre que estaba ahí en el templo? Una vez que Pedro lo confronta, y Juan, y le dicen: míranos, no tengo plata ni oro. Después en la historia vemos lo que él hizo. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo? 3 respuestas mínimo, porque pues nomás voy a pagar una coca. ¿Qué hizo el hombre? No, ya te agotó una respuesta. Creyó en su corazón. No, te agotó otra respuesta. Se fue andando y saltando. Se fue andando y saltando. Media respuesta. Se levantó. ¿Se levantó? Saltando. Otra media respuesta. Creyó, media respuesta. Media respuesta. Entró en el templo. ¿No? Bueno. ¿Es capcioso? Más o menos. Esto nos lo compartió un hermano que apreciábamos mucho, y sus enseñanzas sobre todo de la palabra de Dios, el hermano Daniel Balcázar, en un evento de funeral, una predicación. Él estaba ahí, y no recuerdo si
la persona que partió, no recuerdo francamente, porque visitamos varias veces esa capilla, las funerales del pueblo, y el hermano estuvo ahí predicando. No recuerdo francamente quién estaba ahí, a quién se estaba, el cuerpo de quien estaba velando, pero me dijo: Manolo, ven, y predicó de esto, y me dijo: vas a hacer lo que yo te diga. Y le digo: sí, hermano, claro que sí. Y dijo: empieza a brincar. ¿Cómo? Sí, empieza a brincar. Y pues ahí me tienen ustedes, brinque, brinque y brinque ahí, ¿verdad? Era tomando el ejemplo de aquí, ¿verdad? ¿Qué hizo este hombre? Obedeció. Media respuesta. Se afirmaron sus tobillos y sus pies. ¿Cómo, hermana? Se afirmaron sus tobillos. Se afirmaron sus pies y sus tobillos. También, hermana, media respuesta. Estaba seguro de recibir algo. Estaba seguro. De recibir algo. Poquito se acercan, pero todavía no. Qué bueno, porque... Bien, hermanos. Hermana, yo creo que le estaba compartiendo la palabra y él escuchó. Exacto, sí. O sea, para él eso era: yo no tengo ni plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. Yo me acuerdo de una vez de mi hijo que fue un día de Halloween, y luego mi hijo salió con un montón de folletos, y luego los niños iban y le pedían dulces, y mi hijo les repartía, decía: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy, y les compartía. Qué bueno, hermana. Qué bueno, gracias a Dios que Imagino yo que es algo similar, ¿no? muy parecido, hermanos, pero no, media respuesta. a lo mejor me van a apedrear ahorita cuando les diga la respuesta. Hermanos, este hombre lo que hizo fue despegarse de esta tierra. ¿Sí? Saltó. Y en esa acción lo que está enseñando, hermanos, son cosas espirituales. Principalmente Dios va a satisfacer todas nuestras necesidades, pero principalmente son las necesidades de carácter espiritual. ¿Cuántos creemos que Jesús está aquí? Yo lo creo. Y yo vine a adorar, a alabar a un Rey de reyes y Señor de señores, porque Él todo lo puede. ¿Lo crees, hermano? Amén. Y vengo a escuchar su voz por medio de su palabra. ¿Lo crees? Para Él nada hay imposible. Hermanos, el problema de muchos de nosotros es que nuestra mirada siempre está puesta en este mundo, en lo terrenal. Y ese hombre tuvo que despegar de algo que lo atraía como un potente imán, que es este mundo. Y estamos hablando en sentidos y en enfoques espirituales. Y por eso la provisión de nuestro Dios es completa. Vamos a ver en la palabra de Dios lo que estamos mencionando. Muchas veces estas cosas terrenales nos hacen ver que todas nuestras necesidades giran en torno a lo material o a lo físico. Este hombre necesitaba dinero, necesitaba su sanidad física, pero hermanos, la principal necesidad o la necesidad más importante en el ser humano es Cristo morando en su corazón. Esa es la principal necesidad. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, la necesidad de este hombre, por supuesto, era espiritual. Y Dios no cambia el sentido de su enseñanza para todos nosotros, aún después de que nosotros hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Sigue siendo el mismo enfoque espiritual. Tengamos cuidado, porque hay algunas personas que quieren espiritualizar todas las cosas, pero fuera de un contexto bíblico. Y a esto se le llama carismatismo. Cuando se rigen por las emociones, cuando se rigen por lo oculto, lo que nada tiene que ver con la palabra de Dios, como aquellos que han
satanizado, ¿se dice? A ver, ¿sí? ¿Es correcto la expresión? Hasta la televisión. Eso es del diablo. El mismo aparatito que tengo para medir el tiempo aquí. Esto es del diablo. Y hermanos, todo tiene un punto de equilibrio. ¿Sí? La ciencia, aún la misma ciencia es diabólica, la ciencia, al grado que algunos prohíben las transfusiones de sangre. Y hermanos, la ciencia Dios la ha puesto en el hombre a favor o al servicio de sus hijos también, de las mismas personas. El médico Lucas ejercía esa profesión y formaba parte del cuerpo del ministerial del Señor Jesucristo. Entonces, pero hay personas que se van por otros extremos, se van a otros puntos porque no quieren ver las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Y se pasan de esa manera enseñando cosas equivocadas, hermanos, cosas que la palabra de Dios no dice, y por eso no me voy a mover de este terreno, de este punto. Yo no tengo que predicarles esas cosas sobrenaturales que otras personas hacen, y no los voy a incitar tampoco al desorden de ninguna manera, porque yo no lo veo en la palabra de Dios. Jesucristo nunca enseñó tales cosas. Por el contrario, enseñó: amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, llevad mi yugo sobre vosotros, y todas estas cosas que son muy importantes. Y además de ello nos invita a ser de una sola pieza. Es decir, que como te vean aquí, hermano, te puedan ver en todas partes. Es lo que el Señor nos ha enseñado. Pero desde luego todos los enfoques son de carácter espiritual. Y la necesidad más importante de una persona es que Cristo more en su corazón. Y esto lo podemos ver nosotros en Juan capítulo 17. Vamos a buscar, hermanos, ahí en la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 17. Hermanos, en esta porción el Señor Jesucristo estaba intercediendo a favor de sus discípulos, de estos hombres que Él había escogido y los había capacitado y los había enviado a predicar el Evangelio a todas las personas. Los equipó de una manera preciosa porque pudo verter en ellos su propia vida, y a eso se le llama discipulado bíblico, hermanos. El discipulado bíblico no descansa simplemente en 16 lecciones o en el método que más te guste. El discipulado bíblico es transmitir tu vida espiritual y verter esa vida en otra persona, tal y como lo hizo el Señor Jesucristo, porque más de 3 años los capacitó, pudo hablar con ellos, pudo convivir con ellos. Lo pudieron ver a veces molesto, ¿sí? Porque en una ocasión entró al templo y tomó unas cuerdas y volcó las mesas de los cambistas y le dijo: mi casa de oración será llamada, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Lo pudieron ver cuando descansaba tranquilamente ahí en ese barco, en la barca que se anegaba por la tormenta. Mientras que ellos estaban desesperados, el Señor estaba dormido en un cabezal. Lo pudieron ver. Pudieron escuchar las exhortaciones directas de Él cuando les decía: hombres de poca fe. Aún a Pedro: Señor, si tú eres, porque tuvieron miedo cuando venía caminando sobre las aguas. Si eres tú, manda que yo vaya, Señor. Y el Señor dijo: ven, órale, ven, Pedro. Y Pedro pudo experimentar esto, caminar sobre las aguas. Pero ¿cuál fue el problema de Pedro entonces? Que empezó a quitar su vista de lo más importante, de las cosas espirituales. Quitó la vista del Señor para... No sé qué le pasaría a Pedro, hermanos. Tal vez dijo: no puedo creerlo, estoy caminando, y si sale un tiburón, y si sale algo, no sé qué puede haber aquí en el agua, no lo sé. Quitó su mirada de lo más importante, y fue entonces cuando empezó a hundirse. Pero el Señor, hermanos, es bueno y misericordioso con todos nosotros, porque pudo asir la mano de Pedro y lo tomó y lo sacó de ahí y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Ibas bien? ¿Por qué dudaste?
Y así sucesivamente eran las enseñanzas del Maestro para todos, hermanos, para todos. Y las enseñanzas del Señor son las mismas para cada uno de nosotros. Enseñanzas espirituales. Busca primero el reino de Dios. Y todo lo demás, sí. Todo lo demás va a entrar por añadidura. Y en Juan 17, el Señor orando por sus discípulos, en el versículo, vean ustedes, 3, hablando de la principal necesidad del ser humano. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, esta es la principal necesidad espiritual de toda persona. Que conozcan al Señor, que conozcan su plan maravilloso de salvación, que conozcan lo que Él hizo al grado de despojarse a sí mismo. Muchas personas predican cosas, los he visto, y nunca utilizan la palabra de Dios, porque lo único que usan es la pura emoción, puro escándalo, pero nunca van al pensamiento de Dios para que puedan entender cuál es su principal necesidad. Hermanos, qué triste que una persona no conozca a Cristo como su Salvador personal. Es muy triste. El hermano Abel decía, hermano, ¿cómo están pasando los años? Porque yo le preguntaba, hermano, ¿hace cuánto tiempo su mamá partió con Cristo? Y me dijo, hace 17 años. Le digo, qué rápido se va el tiempo, qué rápido. Pero sabemos dónde está la hermana. Amén. Pero así es, hermanos. ¿Cuál es la necesidad de las personas? Que conozcan a Jesucristo, que conozcan a Dios, que conozcan su obra redentora. En lugar de estar ahí escuchando cosas que no les van a satisfacer esa necesidad, tienen que escuchar de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Filipenses, vean por favor, hermanos. En Filipenses capítulo 2, son pasajes que ustedes conocen, versículos desde el 5 en adelante. Filipenses capítulo 2. Así dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vean, ¿qué dice el 7? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, por medio de ese sacrificio que Cristo hizo por toda la humanidad, se puede satisfacer esa necesidad espiritual, que Cristo more en el corazón de aquellas personas que se acercan y crean en Él y se arrepientan, por supuesto, de sus pecados. Le pidan perdón a Él porque a Él lo hemos ofendido. Y entonces, hermanos, sus pecados les son perdonados y esa necesidad espiritual puede ser satisfecha única y exclusivamente por Jesucristo. Así como cuando Él llegó a tu vida y te perdonó y te limpió y te salvó de esa condenación eterna. En estos días que viene lo que se conoce como la semana, gracias, van a ver, porque cantaba bien hermano Enrique, han pasado los años y todo sigue igual. El hombre sigue con su misma necedad, aun y cuando en estas fechas tradicionales, porque es una tradición, van a haber representaciones de supuestos Cristos que van a ser golpeados, latigados en diferentes lugares. En México hay una de las viacrucis más grandes que se pueda ver. Y esa persona que va a caracterizar al Señor Jesucristo se prepara físicamente, mentalmente, y llega al punto de juntar multitudes porque van a ver ese escarnio que le van a realizar a ese hombre. Y cuando le van a incrustar
unos clavos en esta parte erróneamente, porque hay referencias bíblicas que cuando al Señor horadaron sus manos y sus pies, fue en esta coyuntura, en esta parte con clavos oxidados, grandes, y en esta parte, como la crucifixión, era una muerte por asfixia, ¿sí? La persona tenía que impulsarse de esa manera para poder jalar aire y poder estar aguantando, y el Señor tenía que hacer esto. Y si a una persona le incrustan un clavo aquí no hay nada que te pueda sostener, te vas a desgarrar, no hay nada, es aquí en esta parte, y esta parte es considerada todavía la mano, ¿sí? Pero a estos hombres que hacen ejercicio, que se mentalizan, porque sí, los van ahí a latigar y todo eso, y le van a poner unos clavos de platino aquí, los van a clavar porque los clavan, y ahí están los médicos alrededor para que no le vaya a infectar, ya está todo preparadito, y entonces lo crucifican. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando termina todo este espectáculo, la gente se va a sus asuntos, ¿sí? A lo que más les guste, y ya vieron un espectáculo, pero no entienden lo que dice el profeta Isaías capítulo 53, porque esa gente sigue viviendo de la misma forma. No entienden que hay una necesidad que solo Jesús puede satisfacer, y es que Él more en sus corazones y les salve de la condenación eterna, les salve de la esclavitud del pecado también. Qué triste es que tengamos familiares nosotros todavía que ni siquiera nos dignamos a predicarles del Evangelio, hermanos. Y se pasa la Semana Santa y todo sigue de la misma forma. ¡Pobrecito! Lo crucificaron. Y si hablamos del Señor, quiero decirte y que quede bien claro, no es ningún pobrecito. Los pobrecitos somos nosotros, porque si Él no hubiese muerto en esa cruz, nosotros fuéramos los más miserables. Pero Él se ofreció a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por salvarte a ti y a mí de la condenación eterna. Y Él no es ningún pobrecito, hermanos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él está vivo y puede salvar a todos aquellos que se acercan a Él. Esa es la más importante necesidad de cada persona. ¿Te has puesto a pensar en aquellos que tú dices amar? A tus padres, a tus hermanos, tus hijos, tus sobrinos, no sé. ¿Te gustaría que pasaran la eternidad en ese lugar como lo describe la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 16? De no ser satisfecha primeramente esa necesidad, ¿sí? Esa necesidad espiritual se va a cumplir. Créele a Dios lo que dice Lucas. Vean ustedes, hermanos, Lucas capítulo 16. Lucas, hermanos, nos describe esta realidad que nadie quiere ver, nadie quiere entender, solo algunos cuantos. Y dice ahí la escritura: había un hombre rico, versículo 19, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían esas llagas. ¿Sí? Vean los enfoques. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. Hermanos, la muerte va a llegar. Si algo tenemos seguro, es la muerte, es la separación. Y el hombre y la mujer tienen vida eterna, pero solamente hay dos lugares que establece la Biblia: el cielo o este lugar. Porque primeramente dice que murió este hombre Lázaro y fue llevado por los mismos ángeles al seno de Abraham. Y le llegó también la hora a ese hombre que ostentaba cada día haciendo banquete con esplendidez y no reparaba en gastos porque económicamente lo tenía todo.
pero sin Cristo era el más miserable. Y murió también el rico, y fue sepultado. ¿Y qué sucedió con él? Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, hermanos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, este hombre rico, que lo era, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y nota por favor, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Muchas personas dicen: el infierno no existe. El infierno es lo que estamos viviendo, de la delincuencia organizada, la desintegración familiar, la economía, la falta de agua que hay ahorita. Todo esto es un infierno, hermanos. Eso no es ni la mínima parte de lo que la Biblia describe como ese lugar de tormento, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano no muere, donde la llama jamás será apagada. ¿Y sabes cuánto tiempo va a durar la persona ahí? Por siempre, por toda la eternidad, siempre, eternamente ahí atormentado. Hay veces que nosotros, si nos llegamos a quemar con un cerillo o algo así, ¿cómo duele, hermanos? ¿Cómo se levanta una llaguita ahí? ¿Verdad? Una ampolla, ¿cómo duele? Ahora te puedes imaginar cómo van a estar aquellas personas que a veces decimos amar nosotros por toda la eternidad. Mándalo, dice, manda a Lázaro, y no se puede. No se puede, hermanos, porque dice la palabra de Dios. Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, un espacio grandísimo está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. En vida se toman las mejores decisiones, hermanos. Es en vida. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hermanos, la principal necesidad del ser humano es espiritual, que conozcan a Jesucristo como su Salvador personal. Tu familia ya lo conoce. Ya conocen a Jesucristo, ya tienen a Cristo morando en su corazón, ya tienen vida eterna, ya fueron perdonados todos sus pecados, ya tienen esa seguridad que cuando cierren aquí sus ojos, los van a abrir en la misma presencia de Dios. Pero el problema es que nuestra mirada está puesta en lo terrenal. A veces creemos más a las mentiras que a la palabra de Dios. ¿Saben que a veces nos guiamos más por las películas? Ponla, porque van a pasar La Pasión de Mel Gibson. Cuando esa película, aparte de lucrar, tiene unos contextos demoníacos, ¿sí? Y errores doctrinales, si lo quieres ver de esa manera. Pero ahí está la gente abarrotando las salas de cines viendo a Mel Gibson. Y recuerdo aquel hombre que protagonizó al Señor. Le pusieron una botarga de plástico, sí, porque se ve impresionante. Y detrás de cámaras, él andaba correteándose, llevándose con los demás con esa botarga, toda según ensangrentado y todo eso. Hermanos, Mel Gibson se quedó corto. No entiende lo que dice Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces, hermanos, ¿cómo está esa necesidad en aquellas personas que decimos nosotros amar? Quiero compartir el segundo punto y último. Necesidades personales. ¿Cuántos tenemos necesidades personales, hermanos? Muchos, tantas necesidades. Pero quiero decirles, hermanos, que aún así nuestras necesidades son de carácter espiritual. Piensen, hermanos, primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero el problema es que como ese hombre cojo de nacimiento,
no queremos despegarnos de este mundo que está viciado con estos deseos engañosos. Sí. Ahorita nos llama más la atención una serie de telenovela. Por ahí se escucha la serie de aquel hombre que ya falleció, aquel hombre charro, ¿sí? Y la gente está a la expectativa de lo que va a suceder. Y algunos dicen que está en el cielo y es mentira si no recibió a Cristo como su Salvador personal. Y ahí está clamando, llorando en ese lugar de tormento. Y todos aquellos que han rechazado el mensaje de salvación, ahí están. Pero a veces nosotros estamos envueltos en las cosas que son de este mundo. Pero es que tengo tantas necesidades, siempre va a haber necesidades. Siempre. El Señor Jesucristo les decía, ¿verdad? Porque cuando rompieron ese frasco de alabastro, ¿verdad? Y aquella mujer enjugó sus pies, y el que estaba a cargo del tesoro posiblemente le dijo, Señor, pues eso se pudo haber vendido y se pudo haber dado a los pobres. Pero Jesús le dijo, esta lo hizo con un propósito importantísimo. Y pobre siempre va a haber. Siempre va a haber necesidad, hermanos. Siempre va a haber violencia también. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Va a haber siempre necesidades. Pero lo que Dios nos enseña por medio de su palabra son necesidades espirituales. Y de ahí entonces lo demás va a entrar por añadidura. Hay personas que no quieren seguir en las cosas de Dios porque tienen tantas cosas en su mente, pero analiza y te va a llevar al mismo punto que todo es terrenal. No podemos mirar las cosas más allá. Y es lo que Dios quiere que hagamos, que despeguemos de este mundo por medio de entender lo que Dios quiere. Filipenses 4:19, ¿qué dice, hermanos? ¿Sí? El apóstol Pablo agradecía el apoyo económico, desde luego, que las iglesias de Asia le enviaban, y lo agradecía plenamente. Sí, o sea, no le venía mal. Él, además de eso, decía, estas manos me han servido también, pues su oficio era hacer tiendas. Y ahí le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y está bien, pero le dijo, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, en el banco de Dios, hermanos. Y de lo demás Dios se encarga, porque tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, y Él va a suplir todas nuestras necesidades. Pero entendamos una cosa, que las necesidades son de carácter espiritual, porque si lo espiritual está mal, todo está mal. Decía el hermano Daniel, si nuestra relación con Dios está mal, mala relación con Dios, mala relación con la esposa, mala relación con el esposo, con los hijos, en el trabajo, mala relación, pero buena relación con Dios, buena relación con los demás. Y podemos tener una forma de pensamiento muy diferente a como el mundo nos está inyectando. Créanme, hermanos, o créanle a Dios. Si hablamos de nuestras necesidades primarias, como lo es el alimento, Dios nunca nos ha dejado sin comer. Gracias a Dios. Sí, hay preocupación por el agua y hay que orar, por supuesto. Pero créanle a Dios, nunca nos va a dejar sin el sustento diario. Y ahí va el agua también, hermanos. ¿Le crees a Dios, hermano? Porque esa es la gran diferencia. Pensar que Él envía la lluvia temprana y la tardía. Y también nos habla de una aplicación devocional de su palabra. Así es mi palabra, no volverá a mí vacía, sino que va a cumplir con el propósito por el cual fue enviada. Y termino con la narrativa bíblica de Génesis 22. Génesis 22, hermanos. Denme la oportunidad de terminar y cerrar en esta porción bíblica. Antes de llegar ahí a Génesis, o si ya va llegando, por favor, hermanos, les invito a que pensemos cuáles son tus necesidades. Por favor, enumera tus necesidades, las que tú quieras. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Necesitas la salud?
¿Tienes problemas físicamente? ¿Necesitas dinero? Hermanos, ¿qué necesitan? ¿Cuáles son tus necesidades? Quiero decirte que Dios va a suplir todas tus necesidades, pero espirituales primeramente. Y lo demás va a entrar de manera así añadida. En el Génesis capítulo 22, ¿cuántos conocemos esta historia bíblica, hermanos? Dice que aquí el encabezado, Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, ¿verdad que sí? Hermanos, en esta porción que ustedes conocen, que la han leído muchas veces y posiblemente se han quedado a meditar en algunos de los versículos, la Biblia nos dice, el versículo 14, léanlo por favor para que participen. 14, ¿qué dice? Y llamó el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Y cuántos creemos que Jehová Jireh, hermanos? Jehová Jireh, Jehová proveerá. Dios va a proveer todas nuestras necesidades a partir de las necesidades espirituales. Sí, aquí podemos ver a este hombre, amigo de Dios, Abraham, amigo de Dios, que enfrentó una prueba terrible, difícil, que Dios lo mandó, Dios le estaba probando. Después de que no tenía hijos y a edad adulta, él y Sara, Dios les cumplió lo que les había prometido, porque Dios cumple lo que promete. Y no es como nosotros, que aún en la vejez le daría prole, hijos. Y la misma Sara se empezó a reír. ¿Cómo es posible? Empezó a reír ahí. Y por eso Isaac se llama risa. Porque otra vez sus pensamientos están en lo terrenal y no en lo espiritual. ¿Cómo es posible si a una mujer que le cesó la costumbre de las mujeres, cómo es posible que pueda tener un hijo? ¿Pero para Dios habrá algo imposible? No. Y Dios cumplió. Y una vez que este joven, posiblemente alrededor de los 11 años, Dios le dice a Abraham, ¡hey! Te voy a pedir algo. Sacrifica a tu hijo. ¿Cómo pensaría Abraham? ¿Cómo se sentiría Abraham, su único hijo? Y ahí vemos un cuadro de lo que Cristo hizo por nosotros también. Espiritual, hermano. Pero a Abraham le pudo en su corazón, pero decidió obedecer a Dios. Como Moisés se sostuvo como viendo al invisible, hermanos. Y sin titubear tanto como usted y como yo lo hacemos, para obedecer a Dios, Él puso manos a la obra. A veces decimos, sí, hermano, Dios va a proveer. Oye, es que estoy batallando con la salud. Sí, Dios va a proveer. Oye, estoy batallando económicamente. Dios va a proveer. Pero ¿te has puesto a pensar cómo es la provisión de Dios? Es espiritual, principalmente. Y de ahí se desarrolla lo demás, hermano. Si quieres hablar en lo material, ¿cómo quieres que Dios provea para nuestras necesidades si nos levantamos a las 11, 12 del día? ¿Cómo quieres que Dios provea tus necesidades si no visionamos más allá en algunas cosas que son importantes y como mayordomos en lo económico estamos reprobados? ¿Cómo? ¿Cómo podemos nosotros entender que lo que a Dios le pertenece a Él y punto? Pero dice la palabra de Dios, probadme en esto, ¿verdad? Dijo el Señor. Y ven, si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición, ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta que sobreabunde. Pero decimos no. Ahora bien, ¿qué tuvo que hacer Abraham? Pues en lo físico tuvo que coordinar a todos sus trabajadores y les dijo, hey, vamos a organizarnos y vamos a ir a la tierra de Moria. Y dice la Biblia que se levantó muy temprano, ¿verdad que sí? Muy temprano, no sé, 3, 4 de la mañana. Y antes no había los vehículos que ahora utilizamos para viajar. Y entonces fueron a tierra de Moria y todavía les da instrucciones a las personas y quédense aquí. Entre tanto el muchacho y yo vamos allá al monte de Moria
Vamos allá, vamos a orar. Y algo que nos sorprende mucho, ¿qué dijo Abraham? Iremos y volveremos acá otra vez. Vean la fe, la confianza, porque su mirada estaba puesta allá y no aquí. Y nosotros le pensamos mucho para obedecer a Dios. No, y es que si no, y es que ¿por qué? Pero Abraham llegó y todavía caminar y llevar el hato de leñas y todavía preparar el holocausto. ¿Ustedes creen que eso no cuesta trabajo, hermanos? Es mucho trabajo. La edad de Abraham comparada con la de Isaac, mucho trabajo. Pero aún así él estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo en ese sacrificio. Y cuando lo iba a hacer, Dios le dijo, no lo hagas, ya sé que me temes. Y después en un zarzal, ahí estaba un carnero. Y desde ahí se conoce Jehová Jireh, Jehová proveerá. Hermanos, ¿cuáles son tus necesidades? En esta porción de Génesis el enfoque es espiritual, principalmente espiritual. Pero si vemos nosotros lo espiritual primeramente, lo entendemos, lo analizamos, todo lo demás es por añadidura. Y vamos a entender lo que la palabra de Dios nos dice, que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Porque la provisión de Dios es completa para nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, ayúdanos a descansar en tu palabra. Ayúdanos a valorar cada día que tú nos das. Es un nuevo día, Padre. Es una nueva oportunidad para seguir adelante y dejar atrás todas aquellas cosas que no nos edifican, Señor. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Señor, que podamos amarnos, perdonarnos, que podamos ver a las personas que tienen esta necesidad espiritual de ti, Señor, y que aún nosotros mismos seguimos necesitando más de ti, Señor. Ayúdanos a descansar plenamente en tus promesas, Señor. Perdónanos, porque muchas veces te ofendemos, Señor. Ayúdanos a caminar en integridad, Señor. Padre, nuestro tiempo en este mundo es muy corto. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo entonces. Y te ruego bendigas a tu iglesia, Iglesia Bautista, Jesús es el camino, que les concedas esas peticiones que están poniendo delante de ti. Bendíceles y suple cada una de sus necesidades, Señor. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.